En las redes sociales está diciendo de que va a haber un gran apoyo de las instituciones, como decir, mire que los senadores dijeron y se reunieron y dieron una carta dirigida al presidente Biden y dijeron de que supuestamente nos iban a dar un tal PCS, no sé cómo es. Aquí hay tantos niños y tantos niños con enfermedades ahorita porque aún ni siquiera tienen un ventilador. Ahora madre, cuando pasamos esa montaña y caminamos sin comida, sin agua, hubo momentos que nos mareábamos, veíamos negro ya de no tener alimento y caminar y sin energía. La crisis migratoria mundial es uno de los asuntos más preocupantes de nuestro tiempo. Son muchas las personas que abandonan sus hogares en busca de una mejor vida, huyendo de situaciones críticas en sus países de origen. En este reportaje hablamos de la situación actual de la migración. ¿Están rebasados los gobiernos? ¿Hay otra alternativa para quienes deciden abandonar su país? ¿Cuál es el futuro de los migrantes y de los pueblos? Tanto los países que reciben a las personas como aquellos que se quedan sin millones de ciudadanos. No te despegues de este video y encontrarás las opiniones de expertos y las voces de todos los actores que están involucrados en este fenómeno. Nos dan alojamiento, yo sé que no será obligación, pero estamos en esa esperanza todos. Si aún no te suscribes a este canal, hazlo ahora y disfruta de nuestro contenido. Acompáñame. Para este video separaremos el fenómeno migratorio en tres grandes regiones geográficas: América, África y Europa. No es un secreto el hecho de que la proporción de migrantes internacionales ha variado con el paso de los últimos años de forma significativa. Aunque muchas organizaciones estiman que la mayoría de inmigrantes no cruzan a través de las fronteras de manera ilegal, sino por vías legales a través de los aeropuertos o vías terrestres, es evidente que el aumento de migrantes internacionales se ha elevado exponencialmente con el paso del tiempo, inclusive a un ritmo más rápido si se le compara con varias décadas atrás. La migración se ubica en un 3.6% de la población mundial. Podría parecer poco porcentaje si se le compara a la población total del planeta. Esto no necesariamente es así, pues si se hace una comparativa a nivel de país, las cosas podrían verse como una emergencia humanitaria. Hay países donde los migrantes son la mayoría, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, donde el 88% de su población son de hecho migrantes. Pero conozcamos más acerca de esta crisis migratoria. Comenzamos con América. En América, la crisis migratoria se ha agravado en los últimos años. La migración comenzó a explotar desde México y Centroamérica, pero en el último lustro, migrantes de distintos países de América Latina han estado en tránsito. Las personas emigran empujadas por la violencia, la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades. Parte de la crisis se ha visto exacerbada por políticas migratorias más restrictivas en ciertos países, lo que ha llevado a muchas personas a optar por rutas cada vez más peligrosas para llegar a su destino. El país está más seguro hoy en la frontera, por aire, por mar, por tierra, aquí y en todo el mundo, gracias al Departamento de Seguridad Nacional. En América, la crisis migratoria ha destacado la diáspora de los venezolanos con más énfasis. Esto es lo que describe ACNUR respecto a la situación de Venezuela en su sitio web. ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. Más de 7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría, más de 6 millones de personas, han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe. Los migrantes venezolanos han estado por años en la cima de la lista de países que más migran hacia otros territorios. Muchos de ellos migraron a países vecinos como Colombia, Perú, Chile y algunos llegaron a los Estados Unidos.
Muchos venezolanos en su trayecto para salir a buscar un futuro mejor para sus familias han perdido la vida. Aquí un breve relato de una venezolana que vive en Ecuador. Caminamos por 11 días y tuvimos que dormir a la intemperie. Nos fuimos porque nos amenazaron con matarnos. Mi hermano fue asesinado y casi me matan a mí también. Un elemento crítico de esta migración es el tránsito a través del peligroso paso conocido como la Selva del Darién, un tapón que existe de selva entre Colombia y Panamá. Hemos subido la montaña de la muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Toda una pasada, 2-3 horas subiendo. El río está crecido. De acuerdo con las autoridades panameñas, el número de venezolanos que cruzaron el Darién entre 2022 y 2023 es bastante significativo. Esto es una prueba de la desesperación y los peligros que enfrentan estos migrantes, quienes tienen que lidiar con mafias peligrosas en ese trayecto. Con $500-600 cruzamos ahorita el mar y pasamos la selva para cruzar hasta Panamá nada más. Y de Panamá para allá otro camino guerreando uno, ¿ya? Porque si no, ¿cómo vamos a pasar? No tenemos dinero, no podemos pasar. En el mismo informe de ACNUR se destaca que el 21% de la población mundial migrante, o lo que se traduce en 59 millones de migrantes internacionales, se registraron en América del Norte en 2020. Solo el 5% de migrantes hicieron su arribo a otros países de América Latina y el Caribe. El continente que menos migrantes recibió de acuerdo con dicho informe fue Oceanía con el 3%. En vista de que las remesas generan para nuestro pueblo desarrollo, pues cuando la gente logra llegar a esos lugares, para nuestros pueblos es bastante beneficio. Nuestra gente vive mejor. Miles de migrantes siguen arribando a la frontera cada día. Tras el final del llamado Título 42, una política de expulsión inmediata pero sin procedimiento judicial para los migrantes, instaurada por la pandemia en tiempos de Trump, concluyó en mayo, provocando que ahora sea más difícil cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal. Lo más difícil ha sido la travesía yo sola con mis 3 hijos, la selva, cruzar la selva fue bastante fuerte, acá en México también. Y lo que le pido al presidente de Estados Unidos es que nos colabore, nos ayude y vea la necesidad de cada quien, todo lo que hemos pasado y deje pasar. Sin embargo, los migrantes tienen la esperanza de recibir una oportunidad de ingreso, obtener un permiso de trabajo y esperar una respuesta favorable al pedir asilo político. La crisis migratoria ya se siente en territorio norteamericano. Recientemente, Texas ha enviado a miles de migrantes en autobuses a ciudades llamadas Santuario, que usualmente son gobernadas por demócratas. Nueva York, por ejemplo, ha declarado que los albergues que tiene ya son insuficientes para recibir a más migrantes. Esto ha provocado que los inmigrantes se encuentren en las calles con un futuro incierto. Lo necesario, porque no tengo dónde quedarme. Por mis hijos el tiempo que sea necesario. Por mis hijos lo que sea. ¿Sus hijos están en Honduras o aquí? Están en México, pero están enfermitos. Mientras tanto, Texas ha colocado unas boyas giratorias que son consideradas inhumanas y peligrosas por parte del gobierno federal del presidente Biden. En medio de la política, migrantes siguen perdiendo la vida y no parece haber una solución a corto plazo. Estas medidas, desde que tuvimos información al respecto, detonaron una enorme preocupación y rechazo, dado que atentan y violan los derechos de las personas migrantes.
Crisis migratoria en África. Moviéndonos por África, el escenario es también desafiante. Los conflictos armados, las crisis económicas, el hambre y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que impulsan a las personas a dejar sus hogares. Desde ese continente, miles de migrantes emprenden el éxodo en viajes peligrosos cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa cada año. En la mayoría de ocasiones, en balsas improvisadas o pequeñas embarcaciones que a menudo naufragan en el mar. Continúa la operación de búsqueda de los migrantes que pudieran haber sobrevivido o no al naufragio de un pesquero que iba saturado de personas y que se hundió frente a las costas griegas. Una de las mayores tragedias ocurrió en las costas de Grecia en junio de este año. Una embarcación con cientos de migrantes se hundió, provocando que 80 personas fallecieran, pero se estima que otras 500 personas estaban desaparecidas tras el naufragio en las costas griegas. Entre esas personas se encontraban 100 menores. Es una de las peores tragedias migratorias. 100 personas lograron ser rescatadas por la Guardia Costera. Informes señalan que las autoridades pudieron haber hecho más para salvar la embarcación al recibir señales de auxilio, pero el caso permanece bajo investigación. La migración también está vinculada al racismo, especialmente en términos de las dificultades adicionales que enfrentan los migrantes africanos en los países de tránsito y de destino. Enfrentan numerosos desafíos y prejuicios debido al color de su piel, lo que contribuye a las desigualdades que ya están presentes en las crisis migratorias. Organismos internacionales como ONU Migración estiman que en esa zona del planeta unas 13.2 millones de personas fueron desplazadas forzosamente en el año 2021, cifra que comprende a 9.6 millones de personas desplazadas internas y 3.6 millones de refugiados y solicitantes de asilo. En las rutas de África Occidental que conducen a Libia son principalmente las fuerzas de seguridad, los funcionarios de inmigración y los fronterizos los que están involucrados en actos de violencia sexual y de género, mientras que si observamos los otros tipos de abuso físico a lo largo de la ruta, la mayoría de los perpetradores son contrabandistas, traficantes o bandas criminales asociadas con ellos. En la siguiente parte de este video hablamos con un experto de migración, quien nos explicará cuál es el futuro de este fenómeno y si hay una posible solución, qué pueden hacer los gobiernos y sobre todo, qué pueden hacer las personas para encontrar un mejor futuro. Yo soy Edgar Olivares, te invito a dar like a este video, a compartirlo para que más personas puedan disfrutar de este contenido y si todavía no lo haces, a suscribirte a este canal para que veas la segunda parte de este reportaje y mucho más contenido que tendremos para ti próximamente.